Clase número 28, estimación puntual y por intervalos. Esta es la clase con que inicia el tercer parcial. Vamos a recapitular un poco lo que sabemos hasta el momento, ¿no? Nosotros, al momento de grabar este video, sabemos distintas cosas, ¿no? Lo cual fue que nuestro estudio de la estadística inició mediante estos parámetros conceptuales, ¿no? Entonces, nosotros venimos desde qué es la estadística, ¿no? Entonces, de ahí encontramos distintas variaciones, que fue la estadística inferencial y la estadística descriptiva, ¿no? Y descriptiva. Por aquí, dentro de ella, se encontraban la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todo nuestro estudio se basó en calcular aquellas medidas, ¿no? Entonces, nuestro estudio fundamental fue calcular los parámetros, o en sí mismo también determinar los parámetros para conocer o darnos una idea de lo que está pasando en el sistema, ¿no? ¿Por qué digo para darnos una idea o conocer qué es lo que está pasando? Bueno, si se dan cuenta, nosotros calculamos distintas medidas. ¿Y cuáles fueron esas medidas? Bueno, pues esas medidas fueron la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, el cuartil, el decil, etcétera, ¿no? Se dan cuenta que nosotros hemos aprendido a calcular distintos parámetros. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de determinar o de obtener algunas inferencias, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Con el fin de poder generar algunas inferencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hemos estado haciendo. Calculamos alguna medida de algún parámetro y asimismo con ello pues obtenemos alguna conclusión o alguna inferencia, ¿no? Entonces eso fue básicamente nuestro estudio. Obviamente que aquí también está metido todo lo anterior que estudiamos en el segundo parcial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya estudiamos estadística descriptiva en el primer parcial. Estudiamos probabilidad en el segundo y la estadística inferencial es la que vamos a estudiar en este parcial, ¿no? Entonces, también aquí, como les comentaba en probabilidad, vimos las distribuciones. También vimos estas técnicas de conteo, ¿no? Pero les hago la siguiente pregunta. En sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál fue el objetivo de todo esto? Si se dan cuenta, el objetivo fue este, ¿no? Nuestro objetivo fue intentar determinar qué es lo que pesaba en el sistema. Pero yo cuál sé de todos estos, o de todos estos parámetros que vimos, yo cuál sé qué me da una mejor generalización del problema, ¿no? Pues yo no lo sé. Para ello tengo que hacer un análisis. ¿Y cómo va a ser ese análisis? Bueno, ahora inicia este tercer parcial con algo que se le llama estimadores, ¿de acuerdo? Entonces, estos, lo que vamos a estudiar en este parcial son estimadores, ¿no? Y los hay de dos formas. Los estimadores puntuales y por intervalos, ¿no? Entonces, ahora nuestro objetivo es esto. Pero, ¿qué es un estimador? ¿Qué significa más allá de estadística y de probabilidad una estimación? Si se dan cuenta, es eso lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el curso.
es buscar un parámetro de referencia, algo que nos indique una función, una descripción, una peculiaridad del sistema. Y esto lo obtengo mediante calcular estos parámetros, ¿no? Entonces, los estimadores no son más ni menos que todas estas medidas de probabilidad y estadística, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos me estima cierta característica. ¿Y cómo vamos a analizar ello? Bueno, pues un parámetro nos está indicando qué es nuestro objeto de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estos parámetros que se llaman estimadores se identifican por teta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estos parámetros es un parámetro de estimación teta, ¿no? Esto es meramente conceptual, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son estos estimadores? Bueno, pues nosotros vamos a tener una amplia gama de estimadores, ¿no? Y aquí vamos a escribir algunos. Disculpen. Ahí está. Ok, vamos a dejar un espacio mejor. Aquí. Entonces, ya hemos discutido que hay dos estimadores, pero vamos a ver para qué nos sirve cada uno, ¿no? Ok. Vamos a poner algunos nada más. Por ejemplo, la media, ¿no? O la media aritmética, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? Entonces, la media, ¿para qué nos sirve? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, aquí le voy a poner estimador y acá le voy a poner función, ¿no? Función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la media para qué nos sirve? La media nos sirve para localizar el centro de una distribución de datos, ¿no? Entonces, ojo que esto es la función, es decir, es para aquello que se utiliza. Entonces, un estimador nos da una percepción de qué es lo que está pasando con los datos, ¿de acuerdo? También tendremos otro, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Y la desviación estándar qué es? Pues es una medida de las diferencias entre los datos, ¿de acuerdo? Es lo que les estaba comentando en las clases de distribución. Con la media y la desviación estándar, o en dado caso también la varianza, básicamente es lo mismo, ¿no? Recuerden que una es S y la otra es S cuadrada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para esto fue lo que nos sirven estos dos parámetros. Más importante, recuerden el teorema del límite central. El teorema del límite central me dice que si yo tengo, vamos a ponerlo aquí, que si yo tengo alguna distribución, esta distribución va a ser aproximadamente normal, ¿no? Se puede aproximar a una distribución normal con el teorema del límite central, ¿no? Ahí está, supongamos que nosotros tenemos ciertos datos aquí en esta función, ¿no? Entonces, esos datos pues, pueden tener un comportamiento un poco extraño o un poco normal, ¿no? Entonces, nosotros habíamos investigado que esta es una distribución normal, que tiene una forma de campana. ¿Y qué es lo que necesito para determinar su forma? Bueno, para determinar su forma, yo necesito conocer quién es este pico del centro. ¿Y quién me da el centro? Bueno, pues el centro me lo da la media, el cuartil 2, el decil 5, el percentil 50, la media y la mediana, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante determinar cuál es este. También, asimismo, por la varianza, que recuerden que es la anchura de esta distribución, ¿no? Entonces, yo aquí tengo que calcular el estimador del centro, y aquí voy a tener también el estimador
el estimador de la anchura, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, observe cómo pueden existir distintos parámetros que me indiquen dónde estoy en la distribución. Eso es lo más importante. Entonces, por eso les comentaba, estos ahora se les llama estimadores, porque me dan una noción de lo que está ocurriendo con estos datos. Porque recuerden que la forma de la distribución es básicamente, pues, en pocas palabras, la forma de los datos, ¿no? ¿Y cómo es esa forma de los datos? Recuerden, del puntaje Z. El puntaje Z está relacionado directamente ¿con quién? Está relacionadamente directamente con la mediana, no, con la media y con la varianza, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que era esto? Bueno, pues el puntaje Z era la excentricidad, ¿de acuerdo? Es decir, era la forma de esta distribución, ¿de acuerdo? Entonces, el puntaje Z es la forma de la distribución. ¿De acuerdo? Entonces es la forma de esta distribución, es a lo que se le conoce como excentricidad. Entonces, ¿por qué estos dos parámetros son los más importantes? Bueno, porque esto, si se dan cuenta, está relacionado con el puntaje Z y asimismo con el teorema del límite central. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos en conjunto me dan la forma de la distribución. Y si yo sé la forma de la distribución, yo puedo calcular su probabilidad mediante la distribución hipergeométrica, la binomial, la de Poisson. Hay muchas distribuciones, no vimos bastantes, pero igual estas son las más importantes, ¿no? La multinomial también, etcétera, ¿no? Entonces, por eso fue importante determinar esto. Entonces, con los estimadores del parámetro, yo puedo conocer esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para ser un estimador? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar cuáles son estos estimadores, ¿no? Entonces, puede ser cualquier función de las variables muestrales, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son estas? Pues estas son las más básicas, ¿no? Que es la media, la varianza, la desviación estándar, el percil, el decil. Incluso también podemos incluir aquí a todas las técnicas de conteo, pero esto es para usarla ya con probabilidad condicional, ¿no? Entonces también están incluidas aquí. Entonces, si dicha función es susceptible, ¿qué quiere decir esto? Que si estas funciones se pueden analizar en términos de las variables muestrales, va a existir un estimador. Y este estimador se denota por esto, ¿no? Por un teta con un gorrito arriba, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es un estimador. Es cualquier parámetro que nos permita medir la forma y el comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, por eso que era importante analizar todas estas características, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es básicamente un estimador? Bueno, un estimador es una función de las variables muestrales que se utiliza para hacernos una idea del valor del parámetro o del objeto. Esto es lo más importante, ¿no? Que tenemos que tener una noción o que nos proporciona una noción de los datos, ¿no? Entonces, esto es lo que es un estimador. Pero vamos a ver un poco qué es su notación. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí no se aprecia muy bien. Vamos en este. Entonces, un estimador, yo tengo para estimar algún valor o algún parámetro, yo tengo que seleccionar alguno de estos, ¿de acuerdo? Entonces, los estimadores más importantes pues son estos. Y ahora vamos a analizar lo siguiente.
¿Por qué le llamo estimadores puntuales? Recuerden que yo había descrito que hay dos tipos de estimadores, los estimadores puntuales y los estimadores por intervalo, ¿no? Pues, ¿qué significará que sea puntual? Cuando estamos hablando de estimadores puntuales, únicamente se trata de determinar un punto o valor en específico, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, las calificaciones de los grupos de estadística, ¿no? De PIE. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos 8, 9, 7, no sé. Vamos a suponer que tenemos estos datos, ¿no? Entonces estas son las calificaciones. ¿Y cómo podría conocer yo más acerca de estos datos? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo podría determinar si existen otros parámetros? ¿Cuál de todos podría elegir? Bueno, pues si yo quiero localizar el centro, ojo, yo estoy imponiendo una condición y yo lo que quiero hacer es localizar el centro, ¿no? Pues yo uso un estimador para determinar eso o para localizar el centro. Uso un estimador, ¿no? Pero, ¿cuál de ellos? Pues si yo quiero localizar el centro, me voy con todos los que pueden localizar el centro, que es la mediana, la media, el decil 5, el cuartil 2, el percentil 50. Se dan cuenta que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo estoy intentando determinar el centro con estos parámetros, ¿no? Pero vamos a hacerlo con la mediana, ¿no? Con la media, ¿no? Entonces vamos a calcular la media de estos datos, ¿no? Ahí está. Al parecer no me permitió. Vamos a calcular el promedio. Entonces aquí el promedio me dio que es 7.5. Entonces el promedio de las calificaciones es 7.5, ¿no? Observen lo siguiente que voy a decir, ¿no? Lo siguiente que vamos a analizar es ¿por qué este únicamente me dio un valor? ¿Por qué nada más es un valor? Bueno, pues si se dan cuenta, todos estos parámetros que localizan el centro únicamente me dan un valor. Y es este, ¿de acuerdo? Este valor único es el que corresponde o el que se asigna a la mediana, a la media, al decil, al cuartil o al percentil, ¿no? Obviamente cada uno de estos va a variar, pero yo estoy hablando en términos generales, ¿no? Que únicamente estos nos proporcionan un valor. Y a eso es a lo que se le llama puntual, ¿no? Puntual. Que únicamente nos proporcione un valor de la media. Es decir, yo no tendría, por ejemplo, si yo calculo la media en esta distribución, voy a tener media, la media ¿cuánto es? Es 7.6. Y si la vuelvo a calcular la media, ¿cuánto me da? Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo, ahí está. Y si se dan cuenta, me da lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta que la media es única? Es decir, es un valor único. O igual el percentil o el promedio, la mediana. La mediana nunca va a cambiar. Entonces, es por eso que se le llaman puntuales. Porque si yo la vuelvo a calcular, esto me da lo mismo, ¿no? Obviamente si utilizo los mismos datos. Entonces, por eso que se llaman puntuales. Porque únicamente me proporciona un dato. Entonces,
¿Cuáles son estos estimadores? Bueno, pues los estimadores más importantes son la media, ¿no? ¿Y de dónde obtengo la media? Pues la media la obtengo de una población. ¿Y esa población qué es? Ahora vamos a introducir una nueva notación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ok? Entonces, ahora mu es este símbolo que ya lo habíamos visto un poco en las distribuciones anteriores, ¿no? Entonces, mu me habla de el estimador. Mu es el estimador que representa a la media, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Mu es el estimador que representa la media. ¿Y quién es su estimador? Bueno, pues su estimador, es decir, ya el cálculo o el que me da más o menos la fórmula, pues es X. Esta notación ya la conocemos. X, ¿de acuerdo? Ok, vamos a insertar otra ecuación. Ok. Aquí está. Entonces, ahora el estimador que yo estoy analizando es la media, ¿no? Entonces, ahora este es el parámetro que yo voy a estimar y este es el estimador, es decir, es la variable muestral, ¿no? Variable muestral, ¿de acuerdo? Ahí está. Permítanme un poco. Okay. Entonces, esta es la variable muestral. Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que estamos analizando. ¿Y cómo calculo esta estimación? Vamos, esta estimación yo la calculo mediante X minúscula, ¿no? Entonces, nueva notación. Mu es el nuevo símbolo para estimar, o es aquella notación que nos sirve para determinar a qué pertenece este estimador, ¿no? Y el estimador pues ya es la mayúscula de la estimación, ¿no? No se confundan, nada más esto es básicamente notación, no la vamos a utilizar como tal, pero nada más es para establecer un punto, ¿no? Entonces, el promedio se calcula como, vamos a analizarlo, la sumatoria, vamos a ponerla. La sumatoria de todos los valores X entre el número de datos, ¿no? Ahí está. Entonces se dan cuenta cómo básicamente estamos hablando de la misma cosa. Nada más que esto trata de hacer énfasis en el parámetro que se esté estudiando. En este caso estamos queriendo estudiar el centro, ¿no? ¿Y cómo calculo el centro? Bueno, pues con el estimador de la media, ¿no? Que es mu. Esta es la letra mu. ¿Y con qué lo voy a estimar? Bueno, pues lo voy a estimar con la variable muestral X. ¿Y cómo hago la estimación? Pues con la fórmula, ¿no? Se dan cuenta, nada más es como conceptual esto, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Igualmente pasa con la varianza. Pues la varianza, ¿de dónde la tomo? Pues de los datos de la población, es decir, y este va a ser el parámetro que mida estas diferencias entre un dato y otro, ¿no? Entonces aquí está y ¿cómo lo represento? Con s al cuadrado. ¿Y con qué lo calculo? Con s al cuadrado, ¿no? Entonces aquí está la fórmula, esto es como si fuera la fórmula, este es el concepto y este es el parámetro, ¿no? Entonces nada más era establecer un punto, ¿no? Vamos a continuar con lo siguiente. Una vez dictaminado que es una estimación por intervalo, nosotros vamos a tener que analizar algo que se conoce como intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un intervalo? Bueno, pues un intervalo
por definición, es una región acotada, ¿no? Entonces, un intervalo es una región acotada por ciertos parámetros. Ojo, ¿cuáles van a ser estos parámetros? Pues los parámetros que vamos a utilizar son los estimadores, ¿no? Entonces, los parámetros son los estimadores, ¿no? Entonces, esto es básicamente esto, ¿no? ¿Y cómo se relaciona un intervalo? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Que tenemos una barra, una placa de metal aquí. Ahí está. Y vamos a suponerle que es el componente 1, este C1, este C2, este C3, este C3, C4, C5 y C6, ¿no? Entonces aquí tengo yo los componentes. ¿Y qué es lo que pasa si yo quiero definir un intervalo? Pues imagínense que a ustedes les encargan la tarea de analizar pruebas de resistencia, de calidad, de templado, de conductividad o cualquier índole. Y únicamente les dicen, ok, analiza la pieza o la barra de metal en el intervalo de C2. Entonces, esto va a ser el intervalo de C2 a C5, por ejemplo, ¿no? C5, ¿de acuerdo? Entonces, nótese cómo se ha definido un intervalo. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a analizar esta parte únicamente, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que quiere decir un intervalo. Que ya no definimos un punto en específico. Ya no definimos, por ejemplo, supongamos que la resistencia que está aquí es de 3.5 kilopascales, ¿no? No sé. O no es expresión, perdón. O resistencia también podría ser. Sí, se mide en pascales, creo. Ok, entonces, imaginen la siguiente situación, que tenemos aquí el valor de 4.5 kilopascales, ¿no? Por ejemplo. Y si se dan cuenta, esto es lo que hacíamos en estimadores puntuales. Me dan un punto. Y acá no. Acá, en estimaciones por intervalos, yo puedo tener cualquier valor dentro de estos dos, ¿no? De estas 4 regiones, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que es un intervalo. Entonces, ¿cómo podemos analizar una estimación de intervalo? Bueno, nosotros definimos un intervalo inferior, un parámetro inferior y un parámetro superior. Entonces, a este intervalo se le conoce como intervalo de confianza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este intervalo de confianza es donde se va a encontrar mi medición. A mí no me importa que esté aquí o que esté acá, porque si se dan cuenta, yo me estaría saliendo de la condición o yo me estaría saliendo de lo que me están requiriendo. Entonces, eso no es válido. Yo tengo que mantenerme siempre en esta región. No en un punto específico como lo fue en los estimadores puntuales, sino que en distintos puntos. Entonces, por eso se relacionan los estimadores puntuales. Bueno, esa es la diferencia más bien de un estimador puntual y un estimador por intervalo, ¿no? Entonces, una vez que sabemos qué es un intervalo, podríamos decir lo siguiente. ¿Quién es el teta inferior? Es decir, ¿quién es el parámetro inferior, ¿no? Pues es básicamente este, ¿no? Entonces, este es mi teta inferior. Este es el teta inferior. ¿Y quién es? Bueno, pues el teta inferior, es decir, el valor mínimo. Esto es como, recuerden las clases de distribución, de tablas de frecuencia, perdón. Recuerden las clases de tablas de frecuencia. Este es como si fuera el límite inferior y el límite superior, ¿no? O el valor más chico, el valor más grande, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí es como se ha construido el intervalo, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí, entonces aquí es superior. Entonces, en este caso,
Entonces, observe cómo se ha definido el intervalo, ¿no? Este intervalo es el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, que yo voy a tener una cota mínima y una cota superior. O una cota suprema, ¿no? También se le conoce como suprema, ¿no? Entonces, esta cota inferior y superior nos está hablando de que esto, de lo que yo voy a medir, se va a encontrar en esta región, ¿de acuerdo? Entonces, nótese cómo se ha construido el intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, donde me garantiza que están mis mediciones o donde me garantiza que se cumple la condición, ¿no? Entonces, aquí sería menor que teta. Menor que, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es básicamente lo que estamos analizando, ¿no? Y ahora sí, ¿quiénes son estos tetas? Bueno, pues ya ahí depende de lo que yo esté buscando, que va a ser la media, la varianza, la desviación, los perciles, etcétera, ¿no? Entonces, nótense que es lo mismo, pero ahora yo voy a calcular dos parámetros, ¿no? Yo voy a calcular uno para el inferior y uno para el superior, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, ya ahí se dan cuenta cómo se vuelve un problema de estimación puntual, pero en este intervalo, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar qué voy a calcular. Vamos a seleccionar, como es usual, la media, ¿no? Ahí está. Entonces, la media es la que vamos a calcular. Entonces, nuestro parámetro o nuestro intervalo de confianza se centra en la media, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta que yo tengo que siempre elegir cuál estimador voy a usar? Pues bueno, vamos a analizarlo de una manera más importante. Recuerden que en estadística, si yo estoy midiendo algo en un intervalo, o si estoy midiendo algo en algún punto, siempre pueden existir variaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las variaciones son errores en la medición, ¿no? Entonces, estas variaciones que son errores me habla meramente de que algo puede faltar, ¿no? O en otros casos, de el error que se ha generado en nuestra medición del parámetro, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, si ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la probabilidad en algún intervalo? Bueno, si yo calculo la probabilidad, pues únicamente recuerden que P es la variable para probabilidad. ¿Y qué voy a calcular? Bueno, voy a calcular qué tan preciso o qué tan bueno es mi estimador. Qué tan bueno es para representar el centro o la variación, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad que yo voy a calcular. ¿Dónde? Pues la probabilidad que voy a calcular aquí. Entonces, es la probabilidad de medir con éxito el parámetro o la variable muestral que yo esté queriendo. En este caso fue la resistencia, podría ser temperatura, podría ser inductancia o capacitancia o cualquier parámetro, ¿no? Y eso lo voy a hacer ¿con qué? Bueno, pues con estos estimadores, ¿no? Con alguno de estos. Entonces, como se pueden presentar errores en estas variaciones, errores en las mediciones más bien, recuerden que la probabilidad siempre es igual a 1, es decir, es el 100%. Pero, ahora sí, nuestro estudio se vuelve más completo al restarle este alfa. ¿Y qué es este alfa? Este alfa representa todos los errores que pueden ocurrir al momento de medir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante, que aquí está mi probabilidad total, es decir, el 100%, y tengo que restarle algún error que se pueda suscitar al querer estimar este parámetro de la variable muestral, ¿no? Entonces, ¿cómo se le denomina esto? Vamos a analizarlo un poquito esta ecuación. El parámetro que se calcula en este caso, pues es la probabilidad con base en los estimadores, donde este intervalo se le llama intervalo de confianza. Teta I y teta S son los límites de confianza, ¿no? Es decir,
teta inferior y teta superior. Es decir, yo no puedo pasarme de esta parte, ¿no? Yo no puedo analizar más allá fuera de lo que se me ha indicado, ¿no? Y 1 menos alfa es el coeficiente de confianza, donde se medirá el parámetro estimado. Vamos a analizar un poquito qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Tenemos esta distribución, ¿no? Entonces, recuerden que ahora ya le conocemos como mu. Mu es el centro de esta distribución. Por lo tanto, en este parcial vamos a estudiar o estudiaremos los estimadores con respecto a mu, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que vamos a estudiar todos nuestros estimadores con respecto a la media. Hay otras teorías, ojo, hay otras teorías que me ayudan a describir los errores y las estimaciones, ya sea con la varianza o con otra tipo, una forma modificada, también podría ser con la desviación estándar. Pero en este curso nosotros nos centramos en la media, ¿no? Con respecto a la media o con respecto a mu, ¿no? Recuerden que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta teoría que vamos a analizar se basa en la media. Es decir, estas suposiciones o todo lo que construyamos a partir de esto se realiza con base a la media, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos establecido qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que queremos localizar, pues pasamos a estudiar los distintos parámetros. Ojo que aquí, ¿cuál es el área total de esta gráfica? El área total, bueno, ustedes lo verán en sus cursos posteriores de cálculo integral, pero si integran esta forma de la distribución, van a ver que esta área es 1, ¿de acuerdo? Entonces, como el área total es 1, pero, ojo, el cálculo integral no contempla estas variaciones que les había contemplado, ¿no? Que les había comentado. Y entonces, aquí en la estadística sí. Es por eso que le resta el alfa, ¿no? 1 menos los errores que se puedan suscitar en estas distribuciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si yo quiero estimar algún punto que se encuentra aquí, pues yo tengo que definir una variable muestral, que en este caso yo voy a estar intentando determinar esta x, ¿de acuerdo? ¿Y dónde la voy a determinar? Pues en un intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, en este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, este intervalo que vamos a analizar es meramente con respecto a la media, ¿no? No se vayan a confundir, o igual si están revisando otros textos, tengan mucho cuidado al elegir la ecuación o la teoría que van a utilizar. Aquí estamos utilizando con respecto a la media, ¿no? Entonces, eso es lo que es un estimador, ¿no? Entonces, a estas partes, se dan cuenta, aquí viene sombreado alguna parte que dice alfa entre 2, alfa entre 2. A estas partes normalmente es donde se localizan los errores. Entonces, a estas formas o estos alfa medios se les conoce como pruebas de cola, ¿de acuerdo? Entonces, estas pruebas de cola hablan de hacia qué extremo de la distribución hay una tendencia, ¿no? En este caso, esta figura que está aquí ilustra una distribución perfectamente normal, pero les recuerdo que también pueden existir distribuciones que estén sesgadas, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que haya una tendencia mayor hacia un punto, ¿no? En este caso, como la que estoy pintando ahorita, podría ser que haya una tendencia mayor hacia este intervalo, ¿no? Es decir, ¿a qué? Al límite superior, ¿no? O al intervalo superior. Y del intervalo inferior, pues no tendríamos la gran cosa, ¿no? Entonces, de ahí ya depende cuál es esta forma de la distribución. Normalmente, por eso, siempre se utiliza el teorema del límite central. Este se utiliza porque nos permite aproximar a una distribución normal casi todas las distribuciones. Más bien todas, pero es un poco complicado, ¿no?
Es un poco complicado hacerla de esta forma, si está de una forma así curvada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación para estimar por intervalos? ¿Se dan cuenta? Aquí ya están más o menos qué significa cada cosa, pero vamos a escribirla mejor. Como una vez aplicado el intervalo de confianza, yo voy a estimar qué parámetro. Yo voy a estimar mu, es decir, yo me voy a centrar en la media. Por eso les decía, importante, nosotros vamos a trabajar con la media. Hay otras teorías con los demás estimadores, pero normalmente la media es el mejor estimador para nuestros fines, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es cada uno de estos parámetros? Bueno, cada uno de estos parámetros vamos a describirlos aquí, ¿no? Entonces, P es la probabilidad, eso ya lo sabemos. P es la probabilidad. Mu, en este caso, mu es el parámetro a medir. Parámetro a medir el centro, ¿no? O para medir el centro. X promedio. X promedio es el promedio, ¿no? Vamos a ponerlo así, es el promedio, es decir, esta es la fórmula, ¿no? Recuerden, nada más les comentaba que estas letras es para identificar el parámetro a estimar y ya las letras usuales que conocemos pues es la fórmula, es donde aplicamos donde calculamos, ¿no? Entonces X es el promedio, parámetro a medir el centro, ¿ok? Aquí viene algo que es Z, ¿no? Z es el puntaje Z, ¿no? ¿De acuerdo? Viene sigma, que es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, viene alfa. Son los errores, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son los errores en la medición. Muy bien. Entonces, de esta manera es como vamos a utilizar esta fórmula para calcular el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, este intervalo de confianza que vamos a analizar tiene que ver directamente con la media, ¿no? Es decir, con localizar el centro. Entonces, en las siguientes clases vamos a ver algunos ejemplos de ellos y cómo poder trabajar con intervalos de confianza e intervalos puntuales, ¿no? Entonces, termina esta clase. No obstante, les recuerdo que si alguien tiene dudas, no duden en comunicarse y les responderé a la brevedad. Bueno, que estén bien, me despido, hasta pronto.